Consejos hay muchos, pero cuando uno analiza las distintas opiniones de expertos, asesores, descubre que hay dos miradas. La mirada simple del ajuste, de la reducción de la actividad, de la contención, de la mejora de la participación del sector asalariado en la distribución del ingreso, y está la otra que busca otras salidas. Y hay, yo diría, situaciones a las que no sabemos cuál va a ser el resultado real. Sabemos de cuáles nos van a conducir al desastre. Las otras las tenemos que ir viendo, corrigiendo, mirando, discutiendo, y estas reuniones tienen un enorme valor. Y yo creo que el sector asalariado tiene la obligación de discutir este camino. No basta con decir la inflación en la Argentina es muy alta y hay que cambiarla. Hay que asumir, de decir cómo uno piensa que tiene que ser atacada la inflación sin perder los objetivos centrales, sin entrar en la vieja receta del ajuste, porque eso ya esa sí la conocemos plenamente. Y cuando vamos a ver a continuación algunos cuadros, el objeto no es que ustedes retengan los cuadros, no tiene importancia si lo hacen, pero realmente lo importante es ver esa evolución, y como hizo muy bien Jorge, yo también traté en los cuadros que tengan una moneda común, porque una de las cosas más difíciles que tenemos es, al analizar números, en qué medida hay una cierta correspondencia y continuidad, en qué medida no están, digamos, teñidas por cambios que no son los propios que queremos demostrar. Entonces, yo voy a, para no extenderme demasiado, yo quisiera terminar una media hora más o menos para darle tiempo al debate y no vamos a eludir ningún tema, que veamos así la evolución, cómo ha cambiado en el tiempo y qué nos está pasando en el 2012-2013. Porque son situaciones complejas que se están dando en un proyecto que parecía, yo diría, ideal. Veníamos creciendo 8,5, de repente, ¡pum!, pasa algo. Y pasa algo porque realmente, por un lado, la economía internacional es muy compleja y tiene sus efectos muy claros, y por otro lado hay intereses económicos para hacer fracasar el modelo, para que el desencanto nos lleve a volver a caminos que ya hemos andado, que lo haremos a regañadientes, pero terminarán convenciéndonos que son el único camino. No tenemos que aceptar efectivamente que ese es el único camino, de ningún modo. Si es necesario, tendríamos que tener la audacia de usar otras metodologías, comprobar, avanzar, retroceder y cambiar, pero de ningún modo volver a un sistema que ha demostrado realmente su falta de humanidad, porque en definitiva es eso. Y culminaré después de los cuadros rápidamente en señalar qué entendemos como situación a la que tenemos que tender. ¿Qué significa lo que la OIT llama salario decente y lo que nosotros llamamos vida digna? ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? ¿Y a dónde debemos tender? ¿Y hasta dónde deben llegar nuestras exigencias? Acá vemos un cuadro muy rápido sobre la evolución del Producto Bruto. Está muy claramente expresado, 2002 con un descenso en el producto de 11 puntos. Yo quiero señalar que nosotros estamos viendo, por ejemplo, los datos de España y nos parecen atroces y los presentan como atroces y están llegando a los límites que tuvimos nosotros en el 2001-2002. Recién están llegando ellos al 26% de desocupación. Nosotros tuvimos un poco más que eso en el 2002.
están llegando y llegaron a un déficit fiscal primario del orden del 12-13%. Nosotros, como se ve acá muy bien, llegamos al 11% en el 2002. De modo que recién ahora están tomando la misma medicina nuestra de hace 13 años. Yo estuve en España exponiendo y me miraban sorprendidos cuando veían las fotos de las reacciones, de las protestas, del corralito, etcétera, que había en la Argentina, y miraban sorprendidos porque no se imaginaban que esto podía llegar. Estoy hablando de solo hace 3 años, 4 años, no lo podían entender, o no lo veían como tan, que ellos estaban muy lejos de eso. Bueno, están en este momento muy cerca de tener esta situación, con un agravante. Nosotros en el año 2003 iniciamos otro camino. Un camino que produjo resultados inmediatos muy grandes. Yo dirijo un grupo de investigación que se llama Plan Fénix, que es una cátedra abierta de la Facultad de Ciencias Económicas, y me acuerdo que en el 2012, en nuestro documento de presentación del plan, decíamos que la Argentina podía tener el 2013 un crecimiento del 9%. En ese momento, el ministro Labaña decía que nuestro crecimiento iba a ser del 4.9%, el Fondo Monetario decía del 4.2 o 4, alrededor del 4%, pero fue del 8.8%. Es decir, realmente el efecto que causó parte por la recuperación natural, por la capacidad productiva de la propia Argentina, parte indudable también por una devaluación que produjo en algunos sectores realmente un golpe durísimo. Yo lo escucho hablar muy poco. ¿Qué significa para la Argentina? ¿Qué significó para la Argentina una devaluación de casi el 400%, 300 y algo por ciento, que de golpe se da y que debido a la enorme recesión que afectaba a la Argentina tuvo efectos inflacionarios, es decir, tuvo efectos de traslado a los costos relativamente bajos en función de ese volumen. En vez del 300%, los productos de primera necesidad que afectó al sector más desfavorecido de la Argentina pasó a tener un peso del 100%. Y en el sector medio del 59, 60%. Luego se fue, tomando revancha, pero de todos modos ese proceso generó en el momento un cambio sustantivo. Y ese cambio se pudo mantener hasta el 2008, en que se produce un conflicto muy serio que de alguna manera nos lleva a la situación que en el 2008 comienza una reducción del crecimiento y en el 2009 bajamos fuertemente a casi el 1% solo, y hay discusiones, porque uno podría decir por ahí de que realmente no crecimos nada o tuvimos un decrecimiento del 0,5%, pero no hay cambios, hay coincidencia de que la caída fue importante, pero que anda en esos niveles. Recuperamos rápidamente el 2010 y finalmente en el 2012 nos vuelve a pasar lo mismo, que algunos atribuyen a una sequía enorme que se tradujo en una disminución de capacidad exportadora de la Argentina, pero me da la impresión que más bien se debe a las circunstancias en que el sector financiero volvió a recuperar realmente una presencia importante en todo el crecimiento del Producto Bruto. Y este proceso se ve, este proceso, ustedes recuerdan la caída del 2009, la caída ahora del 2012, y tenemos la sensación que la recuperación en el 2013, si se produce muy lentamente. La inversión ha mantenido niveles realmente significativos. Este cuadro, que está hecho a valores estables, contables del 93, es decir,
no está corregida la inflación en este sentido, a partir del 19% de inversión que teníamos en el 93, cayó más del 11% en el 2002 y llegamos al 2012 con el 24,5%. Cifra, por cierto, muy importante, significativa y que marca la capacidad de recuperación que tiene la Argentina, que ha tenido la Argentina. La baja que hemos tenido importante en el 2012, de todos modos, aún así, nos lleva a estar a la par del 2007. Es decir, esta caída que ha sido significativa tampoco es tan significativa. Hemos separado un cuadro adicional, la verdad que no tiene mayor importancia. Vemos que el consumo ha acompañado, se ven que todas las estadísticas marcan esos nudos permanentes que tenemos en el 2009 y en el 2012 y seguramente seguirán marcando una baja importante en el 2013. Todos coinciden, una va atada a la otra y me parece que esto es significativo. Donde la cosa es un poco diferente es en la balanza comercial. Y en la balanza comercial, no nos engañemos, esto se mantiene así, se mantiene un superávit que me parece sumamente importante de la cuenta corriente, se mantiene porque hay una limitación significativa, un control significativo por el movimiento de salida de moneda extranjera. Claramente los límites a la importación ha ido manejándose de manera que estuviera acompañando las exportaciones. Las caídas y las subas de la exportación llevaba caída y suba de importación, cosa que a veces, si lo de uno deja en libertad, no es así. La balanza comercial, como lo señalé, y yo señalé al comienzo, y lo marcó muy bien también Jorge, que un hito muy significativo de la recuperación de la economía argentina ha sido el cambio de las condicionalidades de la deuda externa. Yo creo que es importante tomar en cuenta la evolución de la deuda externa. En el 93, que es la suma del endeudamiento fundamental del sector de la época del gobierno militar, cuando crece en proporción mayor, era de 73.000 y pico de millones de dólares. En el 2011, la deuda externa total era de 139.000. Pero, si tomamos en cuenta cuál era la deuda prácticamente en el momento en que se produce la renegociación de nuestra deuda con la quita, esa deuda había llegado a 165.000 millones de dólares, con una vinculación, ya lo van a ver, con el Producto Bruto muchísimo mayor. Pero también esta deuda que estamos mencionando es una deuda que incluye la deuda del Estado como tal y también la deuda externa del sector privado. Y ahí hay también un cambio. La deuda del Estado en moneda extranjera disminuye y la deuda en moneda extranjera del sector privado sube. ¿Qué otra variante tiene esta cuestión? Para mí, la variante más importante es la composición de esa deuda, el cambio que ha habido en esa composición. En el año 2001, la deuda externa
Argentina tenía una composición del 97% en moneda extranjera. Hoy la composición de la deuda externa en moneda extranjera es del 61%. Es un cambio significativo y eso nos lleva a ver un poco a qué porcentajes, con qué porcentaje nos estamos manejando cuando teníamos una deuda pública, del sector público, me refiero exclusivamente, del 127% en el momento más alto, y hoy es del 64%. Y en relación al PBI vemos claramente un cambio notable. 2002, 169% la relación de la deuda externa con el PBI, y hoy en el 33%. Realmente es un cambio muy importante. Y la cuestión que es simplemente informativo, porque de eso se habla bastante sin gran conocimiento, esta es la tasa de vencimientos previstos. Yo comencé poniendo estimativamente el PBI como el porcentaje PBI total, pero después dejé de hacerlo, realmente ya es magia, ¿no? Que cómo vamos a estar en el 2016. Pero de todos modos uno ve en qué medida tenemos compromisos y amortización que hacer frente cada año. Con respecto al año 2013 tenemos 10.000 millones, no se olviden que en el año 2012 fueron 12.000, 13.000 y pico de millones que tuvimos que atender, y luego se va produciendo una baja hasta que realmente dentro de 9, 8, 9, 10 años, si esto sigue así y la Argentina puede mantenerse en esas condiciones, va a quedar reducida a la nada. Lo que no quiere decir, lo que ni es bueno ni es malo, pero nos da mucha más capacidad, inclusive de endeudamiento, para atender los compromisos de inversión fundamentales que tenemos, que vamos a tener si es que queremos avanzar en ello, que mucha más libertad y condiciones de tener. Una cosa es deber lo que debíamos, y cuando nos prestaban a tasas que suponían tasas para quien no va a pagar la deuda, no tasas para quien va a pagar. Otra cosa diferente, si ahora o más adelante, inclusive, la Argentina tiene que recurrir a los mercados. Es cierto que estamos en el índice de los malos alumnos para el sector financiero internacional. Es cierto que se usa el argumento de que mientras no arreglemos con el Club de París no vamos a poder acceder a tasas razonables, pero la verdad que la estrategia en este momento que el gobierno ha tomado en algunas inversiones que son importantísimas, el caso de hidrocarburos es muy claro, ha tomado el mecanismo de la asociación con empresas, quienes a su vez serán las que buscarán los créditos necesarios para sus inversiones. La tasa de empleo, como vemos sobre la población, esta es sobre la población total, no nos asustemos, y el desempleo, que sería la otra mirada, sí lo es sobre la población económicamente activa, es decir, de 19 a 65 años, es el 7% en el 2012. Ayer o anteayer salieron nuevas cifras que, si las creemos, estábamos en el 5 y pico por ciento. Lo que sí es claro que estamos en un momento en que tenemos que seguir batallando por reducir esos índices. Esos índices no son aceptables para una economía como la Argentina, ordenada, pero tampoco son índices terribles como hemos llegado a tener de más del 20%. De modo que este trabajo, yo creo que estos índices nos marcan realmente el eje del modelo. El eje del modelo está basado en el empleo. El eje del modelo es la constante defensa del empleo. Y a mí me parece muy importante, porque para otros modelos
El eje fundamental es el endeudamiento, el eje fundamental es la deuda con los bancos, el eje fundamental es el déficit fiscal, y en cambio nosotros realmente nuestra mirada es diferente. Y esta mirada es la que tenemos que defender. Yo personalmente creo, sinceramente, que es el eje de la batalla. Y en eso no tenemos que claudicar. Lo que no quiere decir que tengamos que aceptar una tasa de inflación del 20 o del 22 o del 23%. No quiere decir que tengamos que aceptar límites en las paritarias, pero sí tenemos que tener una mirada realista. La clase obrera se tiene que comprometer, porque es fundamental, con el proceso económico, con la crítica y con el apoyo. Lo que no sirve es desentenderse y plantear únicamente aspectos parciales de los reclamos. Ahí perdemos. Y ahí perdemos en forma definitiva. Porque del otro lado hay intereses poderosos, no tenemos otra cosa que ver lo que está pasando estos días, incluso con la presencia de un dólar marginal que está rigurosamente manejado, por un lado, por una interesada escasez de oferta y por otro lado, por un interés en presionar como si fuera un problema insoluble de resolver y fundamental, a la cual hay que someterse mansamente a esos dictados. No olvidemos que una devaluación, no a los límites que tenemos, a una devaluación importante como sería devaluar un 50%, esto significa un golpe durísimo a las condiciones de vida de la población. Y si evolucionamos en nuestros reclamos legítimos y decimos no es solamente el salario que nos interesa, a nosotros nos interesa una vida digna para todos. Y ese reclamo significa mucho más que un salario. Significa una exigencia al Estado, una provisión de bienes públicos acordes y mejoradas